Bosgarren gaia, foru arau proposamena aintzakotzat hartzea, bidezkoa da, Arabako Batzar Nagusien funtzionamendu araudiaren apilaren 22ko foru arauen 36/2013 artikularen bigarren puntua aldatzeko, osoko eztabaida egingo dugu, eta proposamena defendatzeko sinatzaile batek edo guztiek parte hartuko du. Orduan, suposatzen da Trujillano jaunak denon izenean hitz egingo duela. Mila esker, presidente jauna, egun on guztioi. Bueno, pasaren astean komentatu nuen bezala, demokraziaren bidea egunero erekitzun dugula, edo, tantas tanta, kolpez kolpe, bai. Gero eta hurbilago gaude, eta hori bakorrik egiten da, guztion artean, aurkitzen ditugun punta zorrotzak lehuntzen, eta, guztion erabakia kontuan harturik, bai. Argi da, gehiago hitza bete behar dela, eta gutxien gorena entzun behar da. Eta hori da daukagun sistema. Eta programa informatiko bat bezala aurreratzen doa, bertsioak hobetzen dira, eta sistema gero eta eraginkorragoak dira. Gaur egungo Batzar Nagusietako arautegiak demokraziaren funtzionamenduaren logikaren aurkako egokiak sortzen ditu, batzutan, eta gerta daiteke bozeramaile batek har dezakela talde gehiengoen erabakien aurkako alde bakarreko jarrera. Agerian da hori gertatzen ari dela, eta atea irekita dagoela beste taldetan gertatzeko. Eta pentsatzen dugu beharrezkoa dela bozeramailean papera talde osoko interesak irudikatu behar dituela. Honen aurka joango dela agerian geratu arte. Momentu horretan, parlamentu baten barruko demokrazia urratzen da. Eta Arabako Batzar Nagusiarena adibidez, eta erakundeak demokraziaren oinarriak babestu behar ditu. Horregatik, bere partaideak izan dira hautatuak edo hautatuak gara, bai. Eta haien hitza edo gure hitza ere entzuteko da, eta haien erabakiak kontuan hartu behar dira. Guk ekartzen dugun eskaera hau, arautegiaren berriketa hortik doa. Pixka bat hurbilago, demokraziaren bidea txukuntzeko, eta dauden akatsak kentzeko edo arintzeko. Jakin dezagun, 2015ko martxoaren 25ean, Bizkaiko Batzar Nagusietan onartu zen guk ona ekarri duguna, eta onartu zen guztien adostasunarekin. Alderdi guztiek onartu zuten, gaur hemen zaudetenok, eta gu ezik, baina gu gaurkoan gaude gehitzen gara eskara horretan. Eta Bizkaiko arautegian esaten duen bezala, eta 20. atalean, dioenez, taldearen izena, naiz talde buruak aldatu nahi badira, taldekideen gehiengo osoak sinatu idatzia aurkeztuko jako mailari horren barri omoteko. Hori da, esaten duena Bizkaiko arautegiak. Beraz, ikusten dugunez, hori dela gaizki dagoela gure arautegian, ez zuelako azaltzen zehaz mehatz justiziako asuntoa dela, eta horrexegatik gure proposamena da Bizkaiko arautegiarena bezalakoa implementatzea. 3 lurraldetako berriena dela gogoratzen nahi dizuet, da azkena berriztu zena, Bizkaikoa, eta gaur batzar taldean daukagun desoreka, edo beste alderdietan gerta daitezken desorekak, gerta ez dadin, mila esker. Mila esker, Trujillano jauna. Es debate de totalidad, por lo tanto, pregunto a los grupos sobre su intención de intervenir. Señor Carrera. No va a intervenir. Señor García Moreno, a favor. Grupo Junta Socialista, a favor. Podemos.
Bildu. Partido Popular. Señor García Moreno, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy tenemos encima de la mesa pues, una modificación de norma foral que recoge un par de planteamientos acerca de las decisiones que se tomen en los grupos junteros y de cómo se deben de componer los acuerdos que se adopten y también de la posibilidad de separar uno o varios de los miembros de los grupos junteros. Bien. En cuanto a lo que es la forma del asunto, desde Irabasi hemos dicho que nuestra postura va a ser la de permitir los debates políticos, no oponernos a que se puedan tomar en consideración en esta Cámara, y de ahí que nuestra postura vaya a ser de no oponernos a que se pueda permitir el debate de esta norma foral. En cuanto a lo que es el fondo de la cuestión, pues efectivamente se ha citado el tema de Vizcaya y hay una serie de cambios que se plantean. Bien, se recoge que deben ser las mayorías quienes adopten los acuerdos y en esa cuestión pues no podemos estar más de acuerdo que sean las mayorías, pero no solamente las mayorías de los grupos junteros. Los grupos junteros, quienes estamos aquí, incluso yo, que soy una persona sola en el grupo juntero, representamos a una serie de gente que nos ha votado, una serie de gente que tienen una base y que tienen una dirección y que por tanto lo que somos es ejecutores de los acuerdos, de la base y de la dirección que nos ha puesto aquí. Por tanto, esa cuestión debería de quedar recogida en la posición de la norma. Y de esa manera, pues debe de ser esa base y esa dirección quien diga los acuerdos que se deben tomar o que digan si en alguna circunstancia hay que alterar la composición de un grupo juntero. En cuanto a lo que es tomar el reglamento de Vizcaya como referencia, pues bien, hay cuestiones que se han modificado en el reglamento de Vizcaya, no solamente estas, incluso se ha planteado y se ha aprobado en las Juntas Generales por todos los junteros menos uno, en las Juntas Generales Vizcaínas, la creación del grupo de no adscritos, y sería otra cuestión que podría estar hoy encima de la mesa y que, sin embargo, nosotros no hemos traído. Por tanto, y yendo a lo que es la propia iniciativa, no vamos a impedir que se pueda tramitar, pero en cuanto al fondo de la misma, y en cuanto al fondo de la misma tiene como trasfondo un conflicto interno ajeno a nuestra organización política, nosotros no nos vamos a posicionar ahí. Nosotros no vamos a tomar una postura en un sentido o en otro y, por tanto, no la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señor García Moreno. Por el Grupo Juntero Populares Alaveses, señora Morales. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo. Bueno, nosotros nos vamos a abstener, pero queremos reconocer en primer lugar que la exposición de motivos está plagada de, no sé si voy a decir inexactitudes, errores o cuestiones que no compartimos en absoluto. Hablan ustedes de la falta de democracia en el seno de un grupo, pero eso no significa que se tenga que producir por extensión al conjunto de la Cámara, al resto de la Cámara. Ustedes, no sé, me da la sensación de que pretenden hacer ver que esto es así y extender un problema particular al conjunto de la Cámara. No, pues la redacción es lo que dice, quiero decir, yo lo he leído varias veces además porque no salía yo de mi asombro. No sé si pretenden ustedes deslegitimar a las Juntas Generales haciéndole partícipe de una falta de democracia que ustedes perciben en su grupo. No sé si con arreglo a la realidad o no, porque yo no soy quien para juzgar lo que sucede en el seno de su grupo. Carezco de información, no soy quien y aunque la tuviese tampoco me corresponde. Yo también discrepo del segundo punto, el segundo punto de la justificación
de la iniciativa. Ustedes hablan de que el portavoz de su grupo adopta decisiones en contra de la mayoría de su grupo. Es que nosotros no podemos entrar a valorarlo. Ante una disputa interna y un conflicto interno de otro grupo o incluso de otro partido político adversario, nosotros siempre hemos planteado la máxima discreción, la máxima prudencia, porque es lo que nos gustaría que hicieran el resto de grupos cuando a nosotros se nos pudiera presentar una situación de crisis interna. La no injerencia del resto yo creo que es la postura más elegante y más sensata. Y de más sentido común. Yo creo además que el reglamento de la Cámara permite al conjunto de los grupos junteros total autonomía para su organización interna y nosotros somos firmes defensores de ello. Y es más, nos hemos quejado cuando en la mesa se han adoptado en esta legislatura o en otras alguna decisión que podía interpretarse como que faltaba o impedía la libre organización del grupo juntero. Yo creo que ustedes se están olvidando que el portavoz de cada grupo es quien ostenta el liderazgo del grupo, el control y la representación del mismo, pero que también asume la posición de enlace con el partido político. Yo creo que en el fondo ustedes quieren obviar o quieren olvidar que en el parlamentarismo español el principio constitucional del mandato libre, el llamado mandato representativo, está muy vinculado y muy limitado en parte también a la disciplina de partido. Y yo creo que eso es algo que ustedes obvian a lo largo de toda la propuesta que plantean aquí. Es el importante papel que tienen los partidos políticos en nuestro sistema parlamentario, porque el acta de procurador se obtiene precisamente por haber concurrido a unas elecciones bajo las siglas de un partido. Y es el portavoz el que ejerce ese enlace, ¿no? Los partidos tienen un papel clave en la organización del sistema parlamentario español y la disciplina de partido subyace también en la mayor parte de los reglamentos de la Cámara, porque se presupone una unidad de acción al conjunto de los grupos políticos, a los distintos grupos políticos. Yo creo que esa disciplina de partido es perfectamente compatible con el debate interno, pero en el caso de su grupo parece que el debate interno no ha sido suficiente para solventar algunas diferencias entre ustedes, pero es que el resto de grupos no podemos posicionarnos ni tomar partido con respecto a esta propuesta. Y precisamente el reglamento, cuando también prevé que cuando esas posiciones son muy encontradas y muy difíciles ya de reconciliar, la existencia de un grupo mixto precisamente tiene también ese objetivo. Luego, por tanto, yo creo que el reglamento sí que incorpora y sí que contiene ya algunas soluciones para las discrepancias internas como las que ustedes plantean. Pero, como digo, no nos queremos pronunciar, por eso nuestro voto va a ser la abstención. Pero, por favor, no hagan extensivos al conjunto de la Cámara una falta de democracia interna que usted parece que detecta en su grupo, pero que en el conjunto de la Cámara ya le advierto yo que no se produce. Evitar una solución, plantear una solución particular a un problema particular, cambiando un reglamento del que nos hemos dotado y que tiene que dar solución a la actividad diaria de todos los grupos y no solo a una casuística muy particular por una discrepancia interna en la que los demás no podemos intervenir. Luego, por tanto, justificar de esta forma, desde la prudencia y el respeto absoluto a la situación interna de su grupo, el voto de abstención por parte de mi grupo. Muchas gracias, señora Morales. Grupo Juntero Socialista, señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Egun on denoi berriro. Bien, 4 procuradores del Grupo Juntero Podemos nos han presentado una proposición de norma foral para modificar los artículos 32.2 y 36.4 del reglamento de la Cámara, que son los que regulan el funcionamiento de los grupos junteros. Más concretamente, regulan cómo efectuar los cambios en las portavocías y cómo se lleva a cabo el abandono o separación de un procurador por parte de su grupo juntero. Con carácter previo, he de decir que es la segunda vez que el Grupo Juntero Podemos presenta en esta legislatura una proposición de norma foral para modificar el reglamento de esta Cámara. La primera vez fue hace apenas un año, en julio del 2016. En aquella ocasión también era para dar respuesta a una situación personal y particular en su grupo, en concreto para la delegación de voto por la baja médica de una
procuradora de sus filas. Y en aquella ocasión su propuesta se rechazó porque entendíamos y entendemos que los cargos públicos son cargos electos, que el voto es personal e indelegable y que las excepciones son tasadas. Y así ocurre en todos los parlamentos. Ahora ustedes, 4 de ustedes, solicitan una modificación para, utilizando las mayorías, dicen ustedes, poder cambiar la figura de la portavocía o incluso proceder a la expulsión de un procurador del grupo juntero al que pertenece. Y lo que en principio pudiera parecer muy democrático, pues consideramos que no lo es para nada, al contrario, porque democrático es respetar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ustedes obvian que en este caso los grupos junteros se constituyen en la Cámara a raíz de haber concurrido en unas elecciones democráticas bajo las siglas de un partido político, coalición o federación. En su caso, ustedes, los firmantes de la iniciativa y sus compañeras, las no firmantes de la iniciativa, concurrieron bajo las siglas de Podemos. Y, por tanto, consideramos que no es de recibo poner a la Cámara ante disyuntivas jurídicas complicadas y a los procuradores ante posicionamientos personales difíciles. Sus problemas dentro de su partido político o de su grupo deberían resolverlos con todo el respeto en su partido o en su grupo. Las modificaciones reglamentarias no se hacen ad hoc a la carta, sino que responden a necesidades de actualización o mejora del trabajo parlamentario. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la vida parlamentaria. Es más, en la pasada legislatura, en 2013, también se creó una ponencia para abordar la reforma del reglamento y hubo un amplio consenso. Y como se vieron que había déficits, hubo otra nueva reforma. Y le puedo asegurar que en ninguno de esos análisis se planteó discutir lo que ustedes hoy plantean. Había 2 razones: democracia y representación, cultura política y cultura de partido. Por todo ello, les anuncio que el Grupo Juntero Socialista va a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Juntero Podemos, señora Becia. Egun on guztioi berriro. Tenemos una petición de toma en consideración para modificación del reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales propuesto por 4 junteros de esta Cámara. Un cambio de reglamento que se argumenta en la lógica del funcionamiento de la democracia, aludiendo a la falta de la misma en las Juntas Generales. Por ello, estos señores solicitan el cambio de 2 puntos relativo a los artículos 32 y 36, donde fundamentalmente lo que pretenden es que los portavoces de los grupos no sean elegidos por unanimidad y que la firma de los portavoces no sea necesaria para separar a miembros del grupo juntero del mismo. Leída la exposición de motivos, queda patente la intencionalidad y la oportunidad de esta petición, o mejor dicho, el oportunismo de la misma. Para nadie es un secreto en esta Cámara los intentos de estos 4 señores de torcer y usar los reglamentos para sus propios intereses, obviando asuntos como la existencia de un partido en la toma de decisiones, queriendo siempre pasar por encima de las decisiones de un partido. Cuando hablamos de algo tan importante y tan por encima de los intereses personales como el reglamento de la institución en la que estamos, que fue reformado ya en la última legislatura, tenemos que preguntarnos a quién beneficia una reforma como la que se propone en esta moción y qué persigue realmente un cambio que no se solicitó cuando este grupo estaba representado por otro portavoz. Apelar a conceptos tan grandes como democracia para justificar aspiraciones personales es cuando menos impropio de la ética política que debe inspirar a cualquier cargo público. Por tanto, y como es evidente, no me voy a extender más. Mi grupo, Podemos, va a votar en contra de esta toma en consideración por estimar que persigue el interés particular sin una justificación que suponga una mejora para estas Juntas Generales. Gracias. Gracias, señora Becia. EH Bildu partetik, Ulibarri jaunak du hitza. Egunon, presidente jauna, maikideak, batzarkideok. Bueno, guk legealdi honen hasieran esan genuen
Olakoetan beti bidea emango geniela eztabaida politikoari, baina gaur salbuespen bat egingo dugu, eta salbuespena da, hain zuzen ere, hemen ez dela planteatzen ari eztabaida politiko bat, hemen planteatzen ari da alderdi zehatz baten barne arazo bat besteok konpontzea. Nosotros es evidente que el grupo juntero Podemos y Podemos en Araba tiene un grave problema interno, y es evidente que, como ha dicho alguna otra portavoz, nuestra postura es que ante problemas internos de otros partidos mantener una exquisita neutralidad, y por tanto entendemos que el planteamiento que se hace mediante esta propuesta de norma foral lo que pretende es que seamos los demás los que solucionemos un problema que es un problema de Podemos, que es un problema que Podemos tendrá que resolver dentro de sus marcos, los que sean, y según sus propias normas de funcionamiento, las que sean. E incluso yo diría que la propuesta que hace un sector de Podemos de modificación del reglamento para solucionar un problema concreto de Podemos en un momento concreto es absolutamente peligrosa, incluso para los propios miembros de Podemos, porque de alguna manera lo que estarían haciendo es dejar en manos de los demás la resolución de sus problemas internos, sean estos los que sean, e independientemente de la opinión que tengamos cada uno de los grupos aquí presentes sobre la naturaleza de esos problemas. En ese sentido, nosotros tenemos muy claro cómo funcionamos en H. Bildu, cuáles son las reglas de juego, cómo se hacen las cosas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es la autonomía del grupo juntero y cuál no es la autonomía del grupo juntero, y sabemos cómo tenemos que resolver nuestros problemas cuando se dan. Y en ese sentido, lamentablemente, entendemos que nadie puede pedirnos que solucionemos un problema que, vuelvo a repetir, es un problema interno de un partido que, sinceramente, a nosotros no nos gusta nada el espectáculo que en los últimos meses estamos viviendo en esta Cámara. Y, sinceramente, incluso desde la perspectiva de la colaboración entre las fuerzas de izquierda, nos gustaría que esto tuviese algún otro tipo de solución que, desgraciadamente, cada vez vemos más complicado. Pero nosotros vamos a ser exquisitamente neutrales con los problemas de Podemos, y ni en este caso ni en ningún otro caso vamos a apoyar ninguna modificación del reglamento que pretenda poner en nuestras manos la solución de un problema interno que, vuelvo a repetir, no es nuestro problema interno. Nosotros nuestros problemas internos sabemos cómo los tenemos que tratar y cómo los tenemos que solucionar, y esperamos, de verdad, y desde la perspectiva de la colaboración entre las fuerzas de izquierdas, que esto tenga una solución de otro tipo, y esto es todo lo que tenemos que decir en el día de hoy. Mila esker Uribarri jauna, EJPNV-en partetik. Modio Andrea ditza. Bai, mila esker, presidente jauna, diputatu nagusia eta diputatuak, batzarkideok egun on guztioi. Bueno, yo seré muy breve porque este ni es un debate sobre democracia ni es un debate sobre el funcionamiento de las Juntas Generales. Esto no es un debate. Esto es la posición del Grupo Podemos, de parte de los integrantes del Grupo Podemos, ante un problema interno que tiene esta organización, que de alguna manera intenta trasladar a la posición, a la situación y a la dinámica de las Juntas Generales. Ustedes han presentado en su propuesta de modificación de la norma foral de funcionamiento de estas Juntas Generales que el actual reglamento propicia situaciones contrarias a la lógica del funcionamiento de la democracia, lo que a nuestro entender es una realidad contraria a la lógica de funcionamiento de cualquier Parlamento, también de estas Juntas Generales. Ese intento de traslado por parte de una parte del Grupo Podemos al resto de la Cámara, sus problemas internos, como ya decía. Por lo tanto, nosotros y nosotras no vamos a entrar para nada en este debate. Somos absolutamente respetuosos y respetuosas con los problemas internos de los partidos políticos, de la misma manera que pedimos esa misma responsabilidad y esa misma posición del resto de los partidos políticos cuando ocurre algo así en el nuestro. En el Partido Nacionalista Vasco, al hilo de lo que han comentado algunos otros portavoces que se posicionan también en contra de esta toma en consideración, sabemos muy bien cuáles son las normas que rigen nuestras posiciones y sabemos también muy bien a quién representamos. Tenemos una unión con un partido centenario, con una ideología, con una organización que ha sido consensuada, aceptada por la mayoría de la militancia de nuestro partido. Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestra dinámica de funcionamiento como grupo responde
a ese partido político. Es la misma cuestión que les trasladaría con el tema de la portavocía. Esta portavoz en este partido político tiene la autoridad para representar a un grupo, a una colectividad que es el partido. No sé ustedes cómo tienen internamente y tampoco me voy a meter y tampoco nos preocupa. Pero quiero terminar diciendo que en base a esta realidad de lo que es para nosotros y para nosotras nuestra representación aquí, a un partido político. Nosotros no nos representamos solo a las 13 personas que estamos en estas juntas generales, sino que representamos a la ciudadanía y a un partido político que es de alguna manera en esa candidatura donde nosotros y nosotras nos hemos presentado. En base, por lo tanto, a esta realidad propia del Partido Nacionalista Vasco, entendemos que son oportunos los dos artículos que ustedes intentan modificar. Por lo tanto, no tomaremos en consideración esta modificación que ustedes cuatro presentan, ustedes cuatro que además están en suspensión cautelar por el partido en cuya candidatura se presentan, y lo que sí les pediríamos tanto a ustedes cuatro como a la organización política Podemos, que no trasladen más este desacuerdo a las Juntas Generales, que de alguna manera estas posiciones, estos comportamientos, donde sí podríamos hablar de democracia y sí podríamos entrar en ese debate, ¿no? Pero estos comportamientos de desunión que ustedes presentan día sí y día también, que no creo que haga mucho, que sea muy beneficioso para estas Juntas Generales, ni siquiera tampoco para la ciudadanía alavesa, que cuanto antes pudieran ustedes solucionar estos problemas y que vengan aquí a representar a la ciudadanía y a construir para la ciudadanía alavesa. Eskerrik asko. Mila esker. Muy bien, Andrea. Para turno de réplica, el señor Trujillano tiene la palabra. Mila esker, Berriro. Ya creo que ha quedado bastante claro que efectivamente que hay un problema interno, pero nosotros lo extrapolamos también al reglamento. Como he comentado antes, entendemos que, de acuerdo que esta modificación del reglamento vendría a través, efectivamente, del problema que tenemos internamente, pero vemos que también es una falta de democracia que tenemos dentro de las Juntas Generales y que se pueden dar dentro de otro partido. Que lo que está claro es que la persona que ejerce la portavocía lo haga todo, pues entonces entendemos que no es. ¿Para qué estamos los procuradores? Que se queden los portavoces, cada uno con un número de votos y santas Pascuas. Vemos que en Vizcaya se aprobó una norma foral progresista que entendemos que se debería de aprobar aquí para no hacer menor condición a los junteros o unos junteros, independientemente del territorio, pues simplemente por igualdad. Y de la misma manera que he dicho, no he dicho que haya falta de democracia, sino que la democracia hay que pulirla y que vamos haciendo el trabajo. Bien, bueno, en mi explicación, ¿vale? Entonces lo que queremos es ese cambio, ¿sí? Y efectivamente, el tema de los enlaces con el partido político, pues efectivamente, estamos por construir, nos estamos construyendo y hay una historia. Pero nosotros vemos la falta de democracia clara y concisa, porque ahora mismo tenemos las manos y los pies atados, y la boca tapada. Eso es así de claro. Con respecto, pues eso, la modificación entendemos que sería para todos los partidos. Vemos que estamos en una situación surrealista, que somos una mayoría, que no podemos hacer absolutamente nada, y entendemos que se está aceptando dejar sin voz a una parte de la ciudadanía. Así lo estamos viendo. ¿Que es un problema y que da mucha pena estar como estamos? Efectivamente. Pero es que es lo que comento. O sea, estamos con una falta de representación. O sea, no somos un partido al uso, no tenemos que hacer caso al máximo jefe, porque así no estamos de ese tema. Es verdad, estamos haciendo casos a la gente de abajo, y nosotros en nuestra postura siempre hemos hecho caso a la gente de abajo y hemos consultado. Pues bueno, es lo que hay. Cada uno funciona de su manera y eso es total y absolutamente respetable. O sea, que cada uno tenga su estructura y su forma de funcionamiento. De acuerdo que el PNV tiene 100 y pico años, que Bildu, que el PP, que todos funcionáis de vuestra manera. Pues bueno, nosotros no estamos construyendo los que funcionamos. Pero esto no es por un tema solo nuestro, sino que
Es una falta de democracia, una cosa que hay que pulir dentro de este reglamento para que no ocurra en el resto de partidos. O sea, es que así de claro. Bien. Eskertu, bien, jola. Erantzuteko aukerak, señor García Moreno, ¿va a intervenir? Muy breve desde el escaño. Bien, pues confirmar la postura de abstenernos, porque ante un problema interno entendemos que la solución tiene que ser interna y ojalá que llegue pronto y que sea una solución en positivo por el interés de todos y de todas y por el interés en concreto, como ha citado el interviniente de Bildu, por el señor Ullibarri, por el interés, además, de hacer políticas de izquierdas en el territorio. Espero que esto se solucione cuanto antes y que, bueno, pues no tengamos que dirimir en esta Cámara cuestiones que se deben de dirimir en lo interno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Moreno. Señora Morales, no va a intervenir. Señora Jiménez, no va a intervenir. Señora Becia. Muy brevemente, simplemente pedir disculpas al resto de los grupos de esta Cámara por el espectáculo de estos últimos meses y decirles que, igual que ustedes, esperamos que acabe muy pronto esta situación. Gracias. Muchas gracias, señora Becia. Yo, Rijona. Muy bien, Andrea. ¿Está? Va. Vamos a la votación. Votación sobre la proposición de norma foral de modificación del reglamento presentada por 4 parlamentarios. Toma en consideración, efectivamente. ¿Pueden votar? No. Ahora pueden votar. ¿47 votos emitidos, 4 votos a favor, 31 en contra, efectivamente 12 abstenciones más 1 delegado, igual que los votos emitidos. Por lo tanto, no procede la toma en consideración.